El transporte de carga por vía marítima es, sin duda, el método más eficiente, barato y seguro. Empleo. Más de 5.400 barcos portacontenedores cruzan los océanos cada año, llevando consigo básicamente todo para que el mundo siga avanzando y sea lo que es hoy. Desde víveres hasta materiales tóxicos y explosivos. Prueba de esto es que casi 83% de la carga mundial se transporta en barcos. Y gran parte de ella se transporta dentro de contenedores, lo que garantiza su seguridad y la protege de los elementos. Como la atmósfera cambia constantemente, esto favorece el mal tiempo con vientos fuertes, lluvia e inestabilidad en el mar. Los barcos que navegan quedan a merced de esas condiciones. En eventos extremos, los barcos son sacudidos de tal manera que llegan a perder una buena parte de los contenedores que estaban transportando. Y generalmente eso sucede en alta mar, y cuando pasa, los daños y las pérdidas son seguros e inevitables. En 2020 cayeron al mar más de 3.000 contenedores, y en los primeros 4 meses de 2021 más de 1.000. Según el World Shipping Council, la cifra supera el doble del promedio de contenedores perdidos entre 2008 y 2019, pues especialistas atribuyen el aumento de caídas de contenedores al mar a 4 factores principales: el diseño y el tamaño cada vez mayor de los buques portacontenedores, el clima cada vez más severo, hay más disposición de contenedores en los barcos y los intentos de reducir costos sobrecargando los barcos. Sí, y en esa parte realmente tienen razón. Los barcos transportan más de 17.000 contenedores en promedio y no se sabe con exactitud qué hay dentro de cada uno. En casos de caída de contenedores, puede darse el caso de que haya materiales peligrosos, inflamables o de riesgo biológico, como químicos, combustibles, solventes y materiales radiactivos. Son solubles en agua, se mezclan rápido con el mar y representan gran riesgo para la vida marina y poblaciones cercanas. Por eso, cuando ocurren estos eventos, el barco debe informar a su estación lo sucedido lo antes posible, y al mismo tiempo enviar las coordenadas exactas del incidente para que los barcos de búsqueda lleguen lo antes posible. Pero si el clima sigue estando muy mal y el mar sigue estando muy agitado después de la llegada al lugar de los barcos de búsqueda, pueden verse obligados a abortar la misión o esperar hasta que la situación mejore, lo que puede tomar algunas horas, agravando aún más la situación. Eso fue lo que pasó con el buque portacontenedores Mall Comfort, que salió de Singapur con destino al puerto de Jeddah, en Arabia Saudita, y se partió por la mitad el 17 de julio de 2013 debido al mal tiempo, hundiéndose con toda su carga de 4.382 contenedores. El barco probablemente se partió en dos por una fractura en el centro causada por el mal tiempo. Lo curioso es que la popa, la parte trasera, se hundió el 27 de junio, la proa, que es la parte delantera, se hundió el 11 de julio como consecuencia de un incendio. Hubo varios intentos de rescatar la carga, pero todos sin éxito debido al mal clima. La tripulación de 26 hombres abandonó el barco y fue rescatada. Pero el barco hundió cerca de 1.500 toneladas de combustible el 30 de noviembre de 2020 durante una noche de mal tiempo. El buque portacontenedores One Apus, que viajaba de China a Estados Unidos, enfrentó una tormenta con fuertes vientos y grandes olas, causando la pérdida de 1.816 contenedores, 64 de ellos con materiales peligrosos que se hundieron. De hecho, una gran parte de los contenedores se hundió debido a los daños y grietas causados por la caída y el impacto con el agua del mar, una pérdida estimada en mucho más de $200 millones. E incluso los contenedores que no cayeron al mar y permanecieron en el barco. Gran parte de ellos resultaron gravemente dañados debido a la caída o porque fueron golpeados por otros contenedores que contenían cargas más pesadas. Sin contar que varios se abrieron y la carga en su interior cayó al mar. Los grandes barcos portacontenedores generalmente viajan con más de 17.000 contenedores apilados uno encima del otro, pudiendo superar fácilmente los 20 metros de altura desde la base del barco. Y para que esos contenedores no se caigan desde allá arriba, hay varias formas de sujetar.
se usan barras metálicas bien tensadas para evitar que los contenedores se muevan o suelten. Pero aún con contramedidas, en mares muy agitados se sueltan y caen al mar. Como suelen transportar cargas valiosas como autos, artículos de lujo, maquinaria y materiales de construcción, el principal afectado siempre es el dueño de la carga. Recuperar contenedores del fondo del mar y subirlos es muy difícil. El principal problema es la profundidad del mar, lo que impide enviar buzos para localizar los contenedores, siendo el único medio practicable los ROVs o vehículos submarinos operados remotamente, que son vehículos sumergibles controlados y operados remotamente por una persona o un grupo de personas a bordo de una embarcación o en tierra firme. Y son capaces de descender a grandes profundidades de hasta 4.000 metros y cuentan con brazos mecánicos, luces, sensores y cámaras. Estos vehículos solo se usan para localizar, manipular y sujetar los cables a los contenedores, ya que no pueden sacarlos a la superficie, para ser izados uno por algún barco de rescate. Una tarea bastante meticulosa, delicada y que puede extenderse por varias horas o días, dependiendo de la agilidad del operador del vehículo operado remotamente. Depende del lugar, la caída, cuántos contenedores hay y su posición. Depende de la corriente y de qué tan profundo esté el contenedor en el mar. El proceso de encontrarlo y sacarlo a la superficie puede llevar varios meses, y hay casos en los que los contenedores ni siquiera se encuentran. Imagina que en uno de ellos estuviera tu Mercedes G60 i3 recién comprado e importado, fruto de meses de ahorro. O tu Lamborghini Aventador. ¿Por qué algunos barcos pierden contenedores en mal tiempo y otros no? Este fenómeno se llama movimiento de balanceo paramétrico. Aunque se conoce desde hace más de medio siglo, hoy se considera que la dinámica que genera este comportamiento está razonablemente esclarecida y afecta mucho más a los barcos portacontenedores debido a la geometría de sus cascos. Tanto la parte que queda por encima de la línea de flotación como la parte que queda por debajo de la línea de flotación. También por proa y popa, que suelen ser más anchas. Estas características afectan la estabilidad del barco por los constantes cambios en la geometría del casco bajo el agua cuando las olas lo recorren. El rolido paramétrico también ocurre cuando las olas no golpean el barco de frente sino en ángulo. El barco entra en un movimiento giratorio en sincronía con las olas. Ese balanceo anormal, continuo y severo no solo desplaza y eventualmente hace que se caigan los contenedores, sino que también crea poderosas fuerzas de torsión y flexión con el potencial de partir el barco en dos. Así pasó con el Mole Comfort. Para evitarlo, el pronóstico del clima es fundamental. Saber las condiciones y la situación del mar es sumamente importante para evitar zonas donde el mar esté muy agitado, lo que representa un riesgo de caída de contenedores. Y volviendo a los contenedores, cuando son recuperados generalmente no hay mucho que hacer con la carga, ya que el agua de mar es altamente corrosiva. Si dentro de ellos hay un auto, además de estar severamente dañado por la caída, también estará muy oxidado. Todo dependerá de cuánto tiempo tardó en ser retirado y generalmente no se puede aprovechar nada de lo que quedó. La contaminación marina causada por estos eventos es incalculable. Eso sin contar que muchos de los contenedores terminan abriéndose por el impacto y la carga se dispersa. Y ahí van llantas, cartón, autos, metales, entre otros. Todo al mar. Por ley, si la carga se pierde o daña, la empresa de transporte debe reembolsar al propietario. Pero eso puede tardar un tiempo. Los trenes, como los barcos, son un medio de transporte de carga muy utilizado y atractivo, con un precio por tonelada de carga ligeramente mayor en comparación con los barcos, pero el viaje es más lento y tardado. El transporte marítimo de grandes cargas sigue siendo el método más eficiente, seguro y económico disponible, aunque estén sujetos a las terribles condiciones del mar que a veces hacen que pierdan algunos contenedores.